Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, el lugar donde conectamos ideas y personas para que seas tu mejor versión como líder. Hoy estamos nuevamente en formato de entrevista con un invitado que realmente espero que disfruten mucho lo que él nos va a compartir. Es una persona muy especial y muy cercana en mi vida desde muchos aspectos. Nos conocemos hace más de 25 años y hemos navegado en este camino de formarnos, ser profesionales, crecer como personas durante muchísimo tiempo, y su nombre es Juan Manuel Garcés. Juan Manuel Garcés es administrador de empresas, como yo, estudiamos juntos en la universidad, y se dedica a temas de finanzas y banca de inversión. La razón por la cual lo he invitado es porque creo que lo que él ha logrado en su vida personal y profesional, no solamente desde el punto de vista de los resultados como líder, sino como persona, es el resultado de combinar los negocios y la espiritualidad. Y de eso es de lo que vamos a hablar precisamente hoy. Juan Manuel, bienvenido a este espacio de conversación y realmente es un gusto para mí que hayas aceptado la invitación y que estés aquí. Muchas gracias, qué emoción estar acá. Mil gracias por la invitación. No, Juan, gracias a ti. Y bueno, yo ya conté un poco sobre tu formación, pero si empezamos a hablar como lo estamos haciendo en este momento en una charla de amigos, como todo lo que ocurre en este podcast, que son conversaciones muy amenas, y yo te preguntara quién es Juan Manuel Garcés, ¿qué me dirías? ¿Quién es Juan Manuel Garcés para que la audiencia te conozca? Bueno, mira, esa es una pregunta un poco filosófica, porque quién es entonces es también como quién soy en este momento, quién quiero llegar a ser o cuál es mi proyección de lo que quiero llegar a ser y quién fui, que también es de lo que partí para poder llegar a ser lo que soy hoy, ¿no? Wow. Y lo primero que todo, soy un agradecido de la vida por todo lo que fui. Yo creo que uno tiene que aprender a agradecer todo lo que fue y todo lo que le sucedió en su vida para poder llegar a estar en el momento que es. Y de aquí, de donde estoy, partir hacia donde quiero llegar para poder trazarme unos objetivos y poder determinar cuáles son las cualidades, cuáles son las capacidades que debo tener en este momento para poder llegar a hacer eso que quiero. Entonces, pues bueno, yo nací en una familia que me dio unas bases muy importantes en la vida, para lo bien y para lo mal, o mejor dicho, porque creo que bien y mal es una percepción también del cerebro, Ujú. eh, más bien para los retos y las posibilidades, digamos, más claras en la vida para poder lograr tener unos retos que podía superar y unas oportunidades que me estaba dando la vida, porque era, digamos, los beneficios que de familia me llegaron. Yo creo que siempre cualquier familia te da retos y te da oportunidades. Entonces, lo que hay es que aprovechar los dos para poder perfeccionarse, salir adelante, lograr ser lo que uno definitivamente está buscando. Entonces, soy un buscador constante, un seeker, más que de pronto la palabra en inglés complementa un poco más, un seeker que está siempre en constante búsqueda de un crecimiento espiritual, de un crecimiento intelectual, y esos dos crecimientos al servicio de la humanidad. Las dos, tanto la parte espiritual como la parte intelectual al servicio de la humanidad, al servicio de los demás. Me encanta enseñar. Soy feliz enseñando. Tengo una vocación muy grande para enseñar. Me fascina y creo que en el futuro lo voy a hacer mucho más. Hoy lo hago con las personas en mi compañía, eh, en los momentos que dedico a eso y en los que puedo. Lo hago con mis clientes. A mis clientes también me encanta enseñarles acerca del oficio, de lo que hacemos, de los mercados. Soy un analista natural.
Esa es una de las oportunidades que heredé de mi familia. Entonces, Ajá. soy un analista natural, entonces me queda muy fácil esa habilidad, pues ponerla también al servicio de todo, de los gobiernos, del Banco Mundial, trabajo para el Banco Mundial también. Entonces, pues es una habilidad que tengo y que exploto también en beneficio propio. Wow, qué bonito, un buscador, una persona que reconoce su pasado, su futuro, que está en continua evolución. Y Juan, para que las personas entiendan un poco sobre a qué te dedicas tú en temas de finanzas, eh, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? ¿De qué es tu empresa? ¿Tienes una empresa y te dedicas a eso hace mucho tiempo? Entonces cuéntanos un poco qué haces. Bueno, mira, esta es una banca de inversión una banca de inversión, digamos, es un término que no muchas personas tienen a la mano porque pues conocemos la banca comercial, que es la que hace los préstamos y de pronto la que capta dinero a través de CDTs, cuentas de ahorro, cuenta corriente. Conocemos las compañías de seguros, que son las que otorgan pues, los seguros para cubrir los riesgos. De pronto conocemos algunas fiduciarias, aunque ese término tampoco es muy claro, pues, que son las que administran dineros, patrimonios. También son las que manejan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pensiones. Conocemos los fondos de pensiones. Ujú. Pero en el sistema financiero, la banca de inversión es una cosa como todo el mundo va a preguntar qué es eso. ¿Qué es Los que eso? Exactamente. ¿Qué es eso para, en cristiano, como dicen por ahí? ¿Qué es eso de la banca de somos inversión? los creativos del sistema financiero. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, el sistema financiero está muy reglamentado en todos los servicios, pero en banca de inversión se deja un espacio para mayor creatividad, de forma tal que Mm. nosotros podamos, como banqueros de inversión, ayudar a llevar recursos de la parte superavitaria de la economía, de la parte que tiene la plata, podamos llevar recursos a la parte que no tiene el dinero, ¿sí? Entonces, si yo tengo un proyecto, por ejemplo, que se va a hacer en un país para hacer una planta de tratamiento de agua, y esa planta, para poderse hacer, necesita dinero. Nosotros lo que hacemos es canalizar ese dinero a que se haga el proyecto, creando formas y estructurando financieramente el proyecto de tal forma que esos dineros que lleguen a la planta de tratamiento de agua, pues se puedan manejar de la mejor manera posible, tengan el menor riesgo posible, pero también la mayor rentabilidad para los accionistas y para todos los stakeholders, porque es que uno ya no piensa ni siquiera en accionistas, sino en los stakeholders de una empresa, en donde tenga el mejor beneficio social, tenga el mejor beneficio para los proveedores, que también son importantes en la compañía, es decir, todo el ecosistema que se desarrolla a través de esa empresa se pueda mejorar. Entonces, Wow. es lo que hacemos nosotros. Nuestra concentración en la banca de inversión en la que pues, manejamos nosotros es infraestructura, energía eléctrica y telecomunicaciones. Nos enfocamos en esos tres sectores porque son de mucho crecimiento en América Latina. Nuestro enfoque es desde Chile hasta México. Y ahí entonces, pues todos los gobiernos latinoamericanos y la clase media emergente siempre van a necesitar mayor energía, mayor consumo, van a necesitar mayor transporte, los aeropuertos obviamente pues tienden a crecer. Entonces, pues vimos que esos sectores eran muy importantes, teníamos unos conocimientos también ya de mi vida pasada en otras empresas en esos sectores y pues nos decidimos enfocar ahí. Nos ha ido muy bien con la especialización, nos reconocen bastante precisamente porque al estar concentrados en esos tres sectores tenemos una ventaja competitiva frente a otras bancas de inversión que son más generalistas en el mercado financiero. Generalistas es que como hacen energía, pueden estar de pronto asesorando también a un retailer o de pronto a una compañía que fabrica automóviles, o sea, es, de todo. Esa poca especialización es lo que nos da a nosotros una ventaja competitiva para poder ofrecer nuestro servicio. Tenemos Además en ingenieros. unos, además en unos sectores que tienen que ver mucho con llevar servicios y poder mejorar las condiciones de las personas, ¿no? O sea, infraestructura, electricidad, transporte. Y mientras yo te escuchaba, Juan, me llegó como la idea de finalmente, a veces se piensa que la gente que está en finanzas, la banca y demás,
son como los malos de la película y son personas súper cuadriculadas que solamente buscan el dinero y show me the money, como dicen en la película. Y al escucharte, yo lo que percibía era como un propósito de una labor bancaria o financiera, pero enfocada en servir. Y ahí es donde creo que se conecta con lo que estamos hablando hoy, porque este episodio, este podcast de entrevista se llama Finanzas, Liderazgo y Espiritualidad. Entonces, ¿cómo encaja ese tema de el liderazgo y la espiritualidad en un negocio tan financiero como el tuyo? ¿Cómo desde ahí lo ves, inclusive desde esos sectores a los cuales se enfocan ustedes o lo has elegido enfocarte tú? Sí. A ver, yo hago Kabbalah y hay una consigna en Kabbalah que creo que es supremamente importante. Incluso creo que tú entrevistaste a mi maestro David Wittig Sí. acá. Hay una consigna en Kabbalah que es supremamente importante y es: yo deseo poder obtener conocimiento, dinero, sabiduría, que es una de las cosas que pido por lo general, más que cualquier, lo que más pido es sabiduría. Ujú. Eh, Pido para poder compartir, ¿sí? Entonces, acá realmente la función nuestra de servicio se da incluso a nivel interno dentro de la empresa. O sea, no es ni siquiera a nivel externo que estemos haciendo el servicio de ayudar al país o a un gobierno municipal o y ya te voy a explicar que es que yo también trabajo en África, o a un gobierno en África, a que pueda tener un sistema de energía que le lleve electricidad a gente que nunca ha tenido energía, por ejemplo, que eso ya de por sí creo que es bastante loable. Mucho. Pero más que eso es una vocación de servicio que tiene que estar tan arraigada dentro de uno que uno es feliz sirviendo a los demás. Y esa felicidad la desarrolla uno a través de su oficio. El oficio mío, digamos, son las finanzas y como siento una pasión por eso, pues cada vez quiero ser mejor en eso y tengo mucha sabiduría para las finanzas. Entonces, ¿cómo pongo eso al servicio de los demás? Entonces, tengo unos empleados. ¿Cómo hago para transmitirles entonces todo este aprendizaje, toda esta sabiduría que yo ya tengo? ¿Cómo hago para podérseles transmitir? Pero no me quedo solamente con lo que tengo, sino que pido más y trato de no estar cómodo conmigo mismo, tampoco, nunca, ¿cierto? Creo que esa es la primera lección espiritual que uno tiene que tener. Es que, y a mí me lo dijo un jefe que tuve hace muchísimos años, en el 2004, me dijo: cuando usted se sienta cómodo, la vida le va a dar una lección. Cada vez que usted se sienta en su silla tranquilo, con los brazos cruzados, la vida ahí está para darle una lección. Pero Ujú. yo creo que no hay que actuar desde el miedo, sino que hay que actuar desde la proactividad, de decir: yo quiero ser más cada vez, yo tengo deseo de ser más. Y ese deseo es el deseo, la expresión final del deseo es poder compartir eso que me llega con los demás. Entonces, es una vocación de servicio que parte desde el deseo de siempre conocer más, tener más, ir a más sectores, desarrollar más proyectos. Y por eso estoy en África. Hoy creo que hemos trabajado en más de 20 países en África en la parte de energía eléctrica, y si estamos concentrados solamente en la parte de energía eléctrica, es un trabajo más personal, lo hago para el Banco Mundial. Eh, entonces, estamos formando gente para enfrentarse a una carrera profesional. Estamos ayudando a una población a que tenga acceso a un servicio que puede ser una carretera, puede ser un aeropuerto, un puerto, en fin, desarrollamos crecimiento para un país o para un gobierno. Socialmente, yo creo que eso es muy importante hoy en día en el sector financiero. Hay unos principios que ya están establecidos hoy en día. De hecho, si alguien va a captar dinero del público a través de un fondo de capital privado, por ejemplo, que es uno de los principales actores en nuestro medio de banca de inversión, tiene que cumplir con unos principios de sostenibilidad, tanto en la parte ambiental como en la parte social, que creo que son dos directrices
muy grandes que hay hoy en el mundo. Ese proyecto contamina, si contamina, cuánto contamina y cuáles son los mitigantes entonces de su contaminación. ¿Qué territorios estamos invadiendo? ¿Cuántos árboles estamos cortando? ¿Cómo estamos reemplazando entonces todos esos árboles que se están cortando? Todo eso tiene que ver con lo que yo hago, ¿sí? Yo tengo que llegar a esos niveles de detalle, verlo con los ingenieros, con los ambientalistas, ver que efectivamente se hagan todas las compensaciones sociales y ambientales que se deben realizar. Me toca lidiar con temas sociales todo el tiempo. Creo que en Latinoamérica, pues, eso está por todas partes. Pero de esa interacción social salen muy buenas cosas y es cómo hago yo para mejorar el proyecto para una población. Y yo he visto cosas de todo tipo, o sea, desde una desconexión entre los ingenieros y la población muy grande, que ya de por sí eso es bastante alertador, eh, hasta temas en los que pues definitivamente la población no sabe ni siquiera qué es lo que quiere, no sabe cómo ponerse de acuerdo y entonces terminan torpedeando un proyecto que podría ser en beneficio de ellos, pero por todos los conflictos a nivel interno dentro de ese grupo social, termina por no darse. Y es una lástima, pues, pero eso pasa también. Wow. Entonces, hay desde lo que digo, el extremo de que hay una desconexión entre el diseño del proyecto y la parte social, que está completamente atribuido la culpa ahí al generador del proyecto, al originador, y otro donde la sociedad no acepta el proyecto, pero siendo un proyecto bueno para esa sociedad, por conflictos internos, termina por no hacerse. Y entonces entran allí muchos temas asociados a las comunidades, la ética, la responsabilidad social y creo que incluso entra todo el tema de banca ética, de lo cual pues no sé si aplica también para las bancas de inversión, pero recientemente están surgiendo como en estos niveles de mayor conciencia que hay en el mundo, como esas iniciativas donde se hagan negocios desde la ética, con principios, con valores. Y eso me lleva entonces, Juan, a preguntarte, porque bueno, algunas personas puede que hayan visto la entrevista que le hice a David Icke, el maestro de Kabbalah, en mi Instagram, pero muchos de pronto no saben qué es Kabbalah. Tú, desde tu formación, desde ser estudiante y practicante de Kabbalah, ¿qué le podrías decir a una audiencia de líderes que están en su camino de crecimiento personal y profesional y que están hoy acá escuchando a un líder que aplica esos principios? ¿Qué le podrías decir de manera simple a las personas qué es Kabbalah para ti? ¿Por qué te ha servido como banquero de inversión? Kabbalah es el deseo de recibir para poder compartir. Eso es para mí el principio de Kabbalah. Y el deseo, hay muchas personas eh, que, incluso yo, en alguna época de mi vida también, deseaba en pequeño, ¿sí? Deseaba y decía, bueno, no, yo me conformo con tener esto, mi meta es esta, y si cumplía mi meta decía, bueno, yo aquí estoy cómodo, me gusta esto, pero no hay trascendencia, no hay romper límites, no hay unos retos cada vez mayores, o incluso ponerme desde un principio un reto supremamente mayor que sea eh, algo que realmente me mueva, ¿cierto? Yo creo que eso es un reflejo del deseo, que era algo que estábamos tocando ahorita. Entonces, en Kabbalah es desear mucho. ¿Cómo abro mi deseo? Y el deseo es infinito, infinito. ¿Cómo deseo toda la sabiduría para poder tomar las decisiones más importantes? Porque creo que realmente las empresas se mueven es por la inteligencia de las personas que están dentro de esa empresa. Eh, los problemas se solucionan de diferentes formas y si uno tiene la inteligencia para poderlo superar y manejar, va a trascender el problema y va a crear además seguramente o un área de negocio nueva o va a terminar cerrando un negocio muy importante. Es esa sabiduría de poder llegar a tener la solución que se necesita en un momento determinado. Y eso es la conexión que uno tiene con la luz.
y en Kabbalah hablamos de la luz como ni siquiera, o sea, si es ateo o no es ateo, no importa, o sea, es la conexión con esa versión de mí que yo no soy en este momento, pero que veo como lo más alto que hay en el universo. Ujú. Entonces, si yo me conecto con eso y hago una meditación conectándome con eso y veo que es toda esa expansión, todo ese infinito que tengo, me conecto con eso, ese es el gran deseo. Y entre más me conecte con eso, más traigo eso hacia mí. Mentalmente, además, tiene mucho sentido porque, pues, en la medida en que la mente va pensando y expandiéndose hacia otros confines que ni siquiera en el día a día, pues, está uno viendo tradicionalmente, pues, por lo menos se empieza a impregnar algo de eso, de decir, no, yo quiero ir más allá. Y Y en luego, ese, dale, dale, no, y adelante. luego entonces todo eso que llega del deseo es para poderlo compartir también con los demás. Entonces, yo no me tengo que preocupar por acaparar, ni me tengo que preocupar por atesorar, porque lo que va llegando es para poderlo compartir con los demás. Wow. Y hay una cosa muy importante que aquí de pronto se hay una diferencia con respecto a lo que David haya dicho, y es que en servicio de mí mismo como persona, que tiene toda la certeza de que siempre todo va a estar bien y que no importa los retos que tengamos en la vida, siempre va a haber una forma de superarlos. Y por lo mismo que dije, pido sabiduría para poder superarlos. Siempre creo que lo más importante para poder definir que hay certeza es desprenderse de algo para validar que verdaderamente tengo certeza. ¿Desprenderse de qué? Entonces, te desprendes de tu tiempo, ¿cierto? Para dárselo a los demás y poder educarlos o poder compartir un momento en familia, lo que sea. Y no tengo que estar diciendo, no, es que si no trabajo 24 horas seguidas o, Ujú, bueno, 20 horas seguidas, entonces no voy a poder producir, no voy a ujú, poder vivir, no voy a poder hacer, no voy a poder lograr sí. cualquier tara mental. Que Ajá. no, tengo que hacer el ejercicio de sacar el tiempo para hacer otras cosas diferentes a trabajar, porque eso es una falta de certeza, que es que si yo no Y trabajo 24 horas, no va a pues pasar no tal cosa. puedo lograr, ¿sí? Wow, Voy a wow. donar, voy a donar un dinero, porque entonces si lo dono, no, es que no, me descompleto, no voy a ganar, no voy a tener los rendimientos de más. No, precisamente, tengo que traer más dinero, Más. es acomodarme un poquito más para poder traer más. Wow, ¿Verdad? wow. En esa definición, Juan, que haces de el deseo de recibir, ¿cómo hacer para que las personas no se confundan en este concepto con el deseo que viene desde el ego? Porque muchas veces cuando estamos hablando de trabajo, de empresas, de corporaciones, el deseo de recibir viene de recibir un salario, que me suban el sueldo, ganarme un premio, y yo lo veo mucho en redes sociales, los ejecutivos allá pavoneándose porque entonces están participando para ser los ejecutivos más no sé qué del marketing, los de recursos humanos. Y cómo hacer para que ese deseo de recibir, para poder compartir, del cual tú nos hablas, no se confunda con ese deseo del ego. ¿Qué nos podrías decir allí, Juan? Bueno, yo creo que lo primero es que ese deseo sea grande, ¿no? Entonces, desear que me suman el sueldo, pues yo lo veo es como algo temporal. eh, y hay otro principio que hablamos, y es que, y me recuerda mucho, por ejemplo, cuando a mí me nombraron director de banca de inversión en mi trabajo anterior, en una vida pasada, y yo le dije a mi jefe, le dije, no me vayas a subir el sueldo. Espere a que yo produzca y ahí sí suba. O mejor dicho, ahí vengo yo y le pido que me lo suba. Y así hice.
y un año después llegué y pues me lo subí. Entonces, yo creo que es eso, uno tiene que trabajar por el merecimiento llega de hacer el trabajo, de estar completamente, de tener la certeza de que efectivamente es así y tiene que ser así, porque ya lo soy. Entonces, si alguien quiere que le suban el sueldo, porque está pasando de una posición menor a una posición mayor en una compañía, o de más responsabilidad, más bien para no ponerlo en una escala piramidal, una posición de mayor responsabilidad. Entonces, tiene las habilidades, tiene las capacidades, tiene todo lo que se necesita para poder llegar allá. Entonces, más bien deseo tener esas capacidades, tener Ujú. esas habilidades, tener ese relacionamiento con los demás, por ejemplo, que a veces se dificulta el Sí. trabajo en equipo. Más bien deseo tener eso, porque si eso es lo que deseo, eso se va a ver reflejado en que me aumenten el sueldo, Ajá. ¿ya? Wow. Wow. Y eso es un Yo, cambio de paradigma, ¿no? Porque es que creemos que nos tienen que subir el sueldo porque sí, o porque la inflación, o porque lo que sea. Y resulta que el tema debe venir es algo más de adentro, de quién soy yo, de qué más deseo mejorar, cómo más deseo aportar valor y ser mejor persona y en consecuencia lo otro, pues valga la redundancia es como el resultado. Qué eso es lo más bonito eso. importante, porque si no, si te llegan a subir el sueldo, porque puede pasar que eso suceda, pero no tienes las capacidades y no las deseaste, sino que lo que hiciste fue una estratagema a nivel corporativo para poder llegar a esa posición, vas a tener unos conflictos a nivel interno muy Sí. grandes. Y lo más seguro que va a suceder es que vas a perder tu trabajo. Entonces, es mejor partir del otro lado, del lado del trabajo interno, y eso que se vea reflejado a nivel económico. Absolutamente. Y hablando de trabajo interno, Juan, tu labor, tu ocupación pareciera ser muy demandante en términos de tiempo, de exigencia, de cuidado, de orientación al detalle, de atención al cliente, de cómo haces tú desde ese trabajo interno para conservar el equilibrio. Bueno, yo me hice el liderómetro, aprovecho para hacer la Me encanta. y me salió muy bien la autogestión. Creo que eso es uno de los beneficios también o más bien de las bondades, cualidades que tengo. Entonces, es cómo me autogestiono para poder resistir toda esa presión. Es un Ujú. trabajo de mucha, de hecho, ser emprendedor ya tiene toda la presión, ¿no? Sí. Eh, Pasa uno de recibir una nómina a tener que pagar. El momento más feliz del mes era recibir la nómina y luego Recibir el sueldo. luego se vuelve un momento más complicado del mes cuando uno es emprendedor tener que pagar la nómina. Entonces, ya es una presión muy grande, hay una responsabilidad por más personas, hay una responsabilidad frente a los clientes, frente a uno mismo, frente a la compañía, frente a su crecimiento, tener que estar pensando en muchos frentes al mismo tiempo, que antes uno pues tenía de pronto un frente comercial o de pronto un frente de recursos humanos. Ahora no, ahora es todo, financiero, recursos humanos, toda la parte de capacitación, por ejemplo, que es supremamente relevante, las capacidades, cómo voy integrando capacidades dentro de la compañía para volverme ese organismo que va a poder competir dentro de ese medio ambiente, ¿no? Ujú, Que ahorita, digamos, esas concepciones estratégicas con las que me crié yo a nivel empresarial, muy diferentes del tradicional McKinsey, y tuve unos beneficios muy grandes ahí de tener las personas a mi lado que me pudieron dar precisamente ese acercamiento a otra forma de hacer estrategia, que es más integrativa, que es más desde el hacer que ujú. desde el planear. Eh, y, y sí, o sea, yo lo veo es como en una forma en la que puedo
integrar dentro de la compañía un montón de habilidades y de capacidades que no existen. Entonces, es retador, es retador. Tiene uno que tener una pasión muy grande para que no se sienta estresado, Ujú. porque yo creo que el estrés viene principalmente de hacer algo que uno no quiere, ¿no? O sea, si yo me siento en un ambiente que no es para mí, voy a estar estresado, obligatoriamente. Eh, el cuerpo, de hecho, se estresa cuando lo cambian de país. Ujú. Si yo no estoy contento en un país, yo voy a estar estresado también dentro de ese país. Entonces, si yo no estoy bien dentro de en lo que yo hago, no estoy bien dentro de mi compañía, yo voy a estar estresado también. Entonces, lo primero para no estar estresado, pues es estar haciendo lo que uno quiere, ¿cierto? Con lo que resuena, lo que Ujú. le gusta. Entonces, como yo hago lo que me gusta, y no solamente lo que me gusta, sino lo que me apasiona, entonces, pues ya Ok, reduzco sustancialmente el estrés, ¿no? claro, Que es ese claro. flow del que hablamos ahorita ya en esta época, ya le vamos Ajá. poniendo a todo, ¿no? Entonces, Sí. ahorita es el flow. Entonces, sí, yo tengo flow, a mí me encanta lo que hago. Entonces, pues no me estresa estar haciendo. Tengo retos, obviamente. Este, de pronto, no sé, un negocio que teníamos no sale. Siempre estoy pensando en la forma en la que, si no salió, entonces, ¿cómo eso me sirve para el futuro? ¿Qué Ujú. aprendo ahí? ¿Qué De aprendo de esa aprender. lección? Eh, Esos son momentos estresantes. Momentos en los que de pronto tengo que dedicarle mucho tiempo a un negocio específico. También es estresante, pero es un estrés rico porque estoy haciendo algo que me gusta. ¿Sí? Yo digo, yo no creo que yo vaya a dejar de trabajar porque es que me apasiona lo que hago. Ujú. ¿Sí? Entonces la gente me dice, "Ay, pero usted no piensa en retirarse", y yo no, pero es que no, o sea, no, de qué me voy a retirar si yo amo lo que hago, Y yo creo ¿no? que tú y yo estamos viviendo en este momento esa frase, creo que es de Confucio, que dice, encuentra algo, una labor que te apasione y dejará de ser un trabajo para ti. No lo es. Es algo que donde estamos poniendo nuestra alma, nuestro propósito, el servicio, hay pasión, entonces uno no lo siente como trabajo y yo creo que eso es fundamental para mantener como esa energía alta. Pero en esos momentos en donde de pronto hay demasiada presión, demasiada exigencia o deadlines muy cercanos, ¿qué herramientas usas tú, Juan, para, para bajar un poco como esa presión o esa tensión que pueda haber? ¿De qué te vales tú? ¿Cómo Mira, te ayudas? mira que uno de los valores que para mí son más importantes en el negocio en que yo hago es tener la capacidad de ver a futuro qué es lo que va a pasar. O sea, ser sagaz, sagacidad. Ah, sagacidad. Sí, sagacidad y audacia. Son dos valores y que también los pido mucho en mis meditaciones. Ah, Que siempre- meditas, entonces, ya nos cuentas al respecto, ya nos cuentas. Entonces, esa sagacidad, esa audacia me ayudan a rebajar el estrés también. Si yo me anticipo, no voy a estar estresado. Si a mí el cliente me llega con una sorpresa, voy a estar estresado seguramente en poder sacar adelante eso que me está diciendo y que yo no estaba preparado para tenerlo listo. Claro. Pero si soy sagaz y me anticipo, voy a estar listo con antelación. Entonces no me tengo que estresar. ¿Ya? Y soy audaz porque respondo a esa sagacidad, ¿cierto? O sea, puedo ver lo que va a pasar a futuro, pero además soy audaz, entonces lo hago rápido y lo tengo listo. No me tengo que estresar. Ya, estoy preparado 100% para lo que va a llegar. Wow. Wow, ¿Ya? y a mí Quito eso el me... efecto sorpresa. El efecto sorpresa genera estrés. ¿Ya? Claro, cuando a ti te cae algo, la bomba atómica, una pregunta para la cual no estabas preparado, un escenario que no habías considerado, ahí es cuando se genera el estrés. Entonces se trata de ser, según lo que te estoy entendiendo, mucho más proactivo, menos Así reactivo y en la medida en que tú te anticipas, entonces gestionas mejor esa energía personal. ¿Es así? Así es, así es. Y mira, por Wow. ejemplo, que hay muchos, y muchas lecciones y muchos trabajos que hemos hecho nosotros a nivel interno dentro de la compañía también para poder hacer eso.
nosotros no somos ingenieros, pero pues nuestros proyectos tienen que ver todos con ingeniería. Entonces, Ujú. pues no teníamos ese capability dentro de la compañía de decir, eh, de pronto un proyecto se puede atrasar por temas de ingeniería, de poder ayudar a que el proyecto salga adelante por algún problema que se tenga a nivel del plan de construcción. Ya hoy lo tenemos. Entonces integramos ese capability. Ahí digamos que fuimos, no podría decir que es sagacidad, pero sí que estamos controlando mejor a nivel nuestro de compañía los riesgos a los que vemos expuestos nuestro negocio en el día a día. Entonces, eh, ya esa ave tiene un pico un poco más grande para poder hacerle frente a, a su alimentación. Entonces nosotros también hacemos lo mismo, integramos capabilities, haciendo que ese organismo cada vez pueda tener posibilidades de sobrevivencia mucho más grandes. Y eso es lo que hacemos constantemente. O sea, donde capability que no tenemos y que veamos que definitivamente es importante, también lo vamos metiendo dentro de la organización. Pero Que en a el día, mí, en que a el mí día lo a que me día, llega, Juan, es como un tema de mejora continua, ¿no? O sea, saber que siempre se puede hacer algo mejor, que si no se dispone de estabilidad, que si no se dispone de esta capability, se aprende al respecto, se hace como la revisión y se incorpora. O sea, no es que nos quedamos ahí dándonos rejo o enranchados en lo que pasó, sino que es un proceso de qué hay que hacer, qué hay que mejorar, cómo se puede expandir esto que estamos haciendo. ¿Es así? tienes razón. Aquí hay un tema de atención al detalle que mencionaste antes, que es muy importante en banca de inversión. Muy, pues Muy imagínate. importante. Tanto que uno desarrolla una habilidad para ver el error en microsegundos. No diría que en Ajá. segundos, en microsegundos. Y, y es esa mejora continua. Si hubo un error, ¿qué es lo que va a pasar dentro de la organización para que ese error nunca más se vuelva a repetir? Ujú, ¿Cómo quedan instaurados los procesos para que nunca más vuelva a existir ese error? ujú, Entonces, eso también reduce el estrés, porque ujú. pues estoy corrigiendo errores continuamente que me van a estresar el día que salgan. Entonces, Claro, pues para no estresarme, pues haga todo lo posible para que no salgan, ¿no? claro. Y Y al muchas final veces el error pasa que también, sale el error en las organizaciones, sale el error, pero no hay un sistema de calidad, entonces vuelve y se repite y pues vuelve el estrés. y entonces ahí es el tema de que los errores, cuando se resignifica esa palabra, son esas oportunidades de aprendizaje y de mejora. Y no solamente el error que está ahí, pero vuelve y queda y vuelve y aparece. Si no hay esa mejora continua, pues va a seguir habiendo estrés que te saca un poco de ese equilibrio y ese balance del cual hablábamos hace un rato. Juan, una pregunta para un banquero de inversión que trabaja mucho su espiritualidad. Ya nos dijiste que a través de la Kabbalah, que haces meditación y demás. Para ti, ¿qué es espiritualidad? Esa es otra pregunta muy filosófica. Espiritualidad, hablamos de espiritualidad como si fuera algo por allá lejano, desde el espíritu, del alma, por allá en el cielo. Ajá. Eh, y yo hice Kundalini Yoga y soy maestro de Kundalini Yoga. Y una de las lecciones justamente es que nosotros somos almas viviendo una experiencia humana, ¿ya? No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Es diferente. ¿Ya? Uy, Entonces, diferente. desde esa concepción, pues es que espiritualidad es todo, ¿no? Espiritualidad es absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa? Y esto ya integrando principios de Kabbalah. Nosotros estamos muy conectados con nuestra parte material, lo que Que vemos a vemos, través lo de que los sentimos. sentidos. Eso es lo que en Kabbalah se llama el 1%. Pero no estamos conectados con ese otro 99%, que es lo que no vemos. Y a eso lo podemos llamar espiritualidad. Pero aquí traigo a Nicolás Taleb, por ejemplo, que me encanta también. Eh, en donde Nicolás Taleb, y no va a hablar del cisne negro ni nada de eso, que es súper importante, pero Nicolás Taleb dice una cosa que es algo así, y además se lo digo yo a todos mis analistas. Yo tengo un tablero blanco
y la información que tengo, lo que puedo percibir a través de mis sentidos, son unos puntos negros sobre ese tablero blanco. Y lo único que veo son esos puntos negros. Yo no veo el tablero blanco. Es más, yo no sé ni siquiera que hay un tablero El blanco. tablero blanco está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago a partir de esos puntos negros para poder llegar a saber que hay un tablero blanco? Entonces, yo, a través de mi conexión espiritual, espiritual, digámoslo, a través de mi meditación, a través de herramientas que me ayuden a expandir mi mente, porque eso es finalmente lo que quiero hacer, expansión de la conciencia. A través de esas herramientas, poder percibir, ver lo que no estoy pudiendo ver a través de mis sentidos. Eso es muy importante en mi trabajo, ¿ya? Porque es que si yo solamente veo lo que hay y no tengo intuición por lo que no estoy viendo, por las intenciones de otras personas, por lo que se pueden estar oponiendo al proyecto o los que pueden estar de pronto apoyando el proyecto, pero no de la mejor forma. En fin, o sea, si no alcanzo a tener conciencia de eso, voy a perderme mucho de la película y muy seguramente voy a hacer algo que no va a estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder tener eso, lo primero que tengo que hacer es desarrollar una atención infinita. Atención. Claro, atención muy grande. ¿Por qué? Yo no escucho a los demás, tengo un problema para escuchar a los demás, pero resulta que una persona me dio una pieza de información que era muy importante y de pronto no la quiso decir, sino que mandó algo como una indirecta, pero si yo lo estoy escuchando, digo, no, ven, explícame un poquito Ahí más hay eso. algo. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasó? Ahí estoy teniendo un acercamiento mayor al problema a través de un trabajo espiritual, que es escuchar a los demás. Pero escuchar a los demás requiere otro trabajo espiritual primero, que es atención, estar centrado completamente, porque si yo estoy embolatado pensando en que no desayuné esta mañana, que tengo hambre, no me importa ni qué es lo que esté diciendo el otro, ¿sí? Entonces, es cómo hago para lograr tener más conocimiento de lo que está sucediendo en ese momento para poderlo aplicar a mi trabajo. Entonces, eso es trabajo espiritual. Wow. Es que aquí no vamos, pues también yo quisiera volar, ¿sí? Yo quisiera elevarme y ser un monje que levita, pero creo que hay cosas más prácticas en las que nos podemos centrar y no ver la espiritualidad como algo alejado de mí, sino cómo puedo integrar esa espiritualidad dentro de mi trabajo. Y la meditación me lleva a tener atención. Incluso en la meditación, esto es algo bastante particular, por lo general les llegan a uno mensajes, no, pues no voy a decir los mensajes como si fueran de los ángeles o por allá externos, no, llegan la información, o sea, Sí. no sé qué es lo que pasa adentro, porque no, biológicamente no lo sé, pero hay algo que pasa adentro que hace que uno está meditando y le está Sí. llegando información muy Sí. importante para algo que está haciendo. Es sacar el momento del día para poder centrarse y hacerlo durante 20 minutos, una hora, 5 minutos, lo que sea, creo que es importante para cualquiera de nosotros. Es una muy buena herramienta, muy, muy buena. Wow. Fíjate que yo tenía una pregunta preparada, pero la respondiste antes de que la hiciera. Yo creo que esto es algo que no es al azar. Y la pregunta, para que la audiencia la sepa, porque Juan Manuel ya la respondió, es cómo combinar ese tema de la espiritualidad en el trabajo, en las labores diarias. Y en particular, pues la tenía acotada para el tema de un banquero de inversión. Y la respuesta que nos acaba de dar, y la quiero parafrasear acá para que tomen nota quienes han llegado hasta este momento de la entrevista, si la están escuchando, es la espiritualidad implica aprender a estar presente. La presencia es parte de la espiritualidad. Cuando tú estás presente, tienes la capacidad de percibir más allá de lo que vemos con los sentidos, es decir, ese mundo del 99% del cual nos hablaba Juan.
Y cuando logras eso, entonces logras escuchar mejor y desde ahí vas a poder aportar más valor y servir mejor. ¿Es así, Juan? Sí, definitivamente, Ok. definitivamente. Es una forma muy práctica. Y se dan otras interacciones que uno tiene. El dar, ¿ya? Eso es supremamente espiritual, porque estoy desarrollando mi certeza. ¿Qué más espiritual que la certeza? También. Hay unas meditaciones, por ejemplo, para la certeza en Kabbalah, pero lo que decía, dar mi tiempo y pensar que no me voy a morir por dar una hora de mi tiempo. Ujú, Eh, Ir y ayudar a una fundación con el dinero o con el tiempo. ujú. ¿Sí? Y pensar que no me estoy desfondeando ni estoy perdiendo dinero, ni que es un Mal mal uso gasto. del dinero, mal ¿Sí? gasto. Ujú. Esos son cosas que lo obligan a uno a tener certeza. Esa, Entonces, esa. el no sentirme cómodo con lo que soy en este momento, sino que tengo que expandir mi conocimiento, tengo que expandir mi campo de acción, en mi compañía no se puede quedar solamente acá, tiene que llegar allá. Todo eso que me haga sentir supremamente incómodo es espiritual. Ujú. De hecho, hay una Ah. maestra que me enseñó algo y que a mí me hacía sentir muy incómodo y era de decir no. Eh, y no solamente decir no, sino establecer muy bien los límites de uno. Ujú. Y mi maestra, y entonces uno podía confundir eso con ego, porque uno decía, no, pero de pronto es ego si reacciono contra el otro, porque el otro me está presionando y me está diciendo esto, pero no, yo tengo que ser calmado y como soy espiritual, entonces soy un ángel, con la mala visión del ángel además. Pero Ujú. no hay nada más incómodo para alguien que no quiere entrar en conflicto que entrar en conflicto, ¿sí? No hay nada más incómodo que decir no estoy de acuerdo para alguien que no quiere entrar en conflicto. Ujú. Entonces, ese fue un trabajo espiritual, por ejemplo, para mí, ¿sí? Y mi maestra lo que me decía, y esto es aquí lo importante, es siempre haz eso que te causa mayor dificultad. Porque yo le decía, ¿cómo hago para identificar cuándo es el ego y cuándo no? Es- Cuando hagas lo que te causa mayor dificultad, eso es lo que tienes que hacer. Si a ti te causa mayor dificultad decir no, no estoy de acuerdo, eso es lo que tienes que hacer. Si te causa mayor dificultad quedarte callado y no gritar, eso es lo que Eso tienes es que lo que para aprender, para evolucionar, para hacer una mejor versión. Me parece espectacular esa lección que nos has compartido, Juan, y eso me lleva a preguntarte a ti en tu trabajo personal, ¿cómo te ha servido para liderar tu empresa? Bueno, he pasado por muchas etapas, he aprendido muchísimo de los errores también del pasado. Me ha servido para valorar. Yo creo que esto es un tema de valores eh, y para mí creo que ese es uno de los grandes trabajos que yo vine a hacer a este mundo, a trabajar mis valores personales. Y cómo se reflejan esos valores personales en todo lo que hago. Entonces, dependiendo de qué valora uno más, es finalmente lo que va a obtener. Ujú, Si yo valoro el trabajo arduo, valoro aquel que quiere llegar más allá, aquel que está haciendo mejor las cosas, y lo valoro en mi compañía, y lo valoro dentro de mí mismo, eso va a hacer que la compañía progrese. Si yo valoro de pronto más bien aquel que no hace las cosas bien, pero con el que puedo tener una buena conversación, con él, porque yo fui víctima también de eso, ¿no? Del engaño corporativo. De, de- Aquí hay muchos de líderes que como están en el jefe, mundo corporativo, pero bueno. como jefe, ¿no? O sea, siempre hay alguien que quiere ganarse su mayor sueldo, pero pues sin hacer la labor. Ajá. Entonces termina uno pagando mayores sueldos por alguien que no está dando los resultados, por alguien que no está preparado ni siquiera para llegar a ese escalón. Mm. Entonces, eso lo aprendí. Aprendí a que tengo que valorar
lo que verdaderamente es importante en el trabajo, ¿sí? Aquel que verdaderamente le dedica el tiempo, que tiene las capacidades y no otras cosas, porque donde valore otras cosas, pues eso va en detrimento además del grupo que se hace las cosas bien, ¿no? Porque Claro, 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 que eso pasa termina siendo un mucho. hueco negro en donde Ajá, estás dando dinero a una área que no produce plata por por una mala decisión que viene de una escala de valores, finalmente de la implementación de una escala de valores. claro. Entonces, digamos que lo que he hecho es transformar, eh, integrar más bien la escala de valores personal con la escala de valores de la empresa y que eso sea coherente. Es que uno puede pensar y hacer otra cosa. Eh, y Eso era un finalmente, conflicto interno fuertísimo. lo que se hace es lo que es, ¿no? Entonces, eso fue lo que trabajé yo. Trabajé la escala de valores a nivel empresarial y hice que precisamente mi compañía se transformara hacia algo que remunera lo que es importante, como valores espirituales, ¿Mm? primeramente, y eso se ve reflejado entonces en que las personas que están trabajando pues se sientan cómodas, se sientan bien, haya menos problemas de equipo, porque pues lo que uno puede generar metiendo a alguien como jefe que no tiene las capacidades es muy grande, Ujú. puede generar un descontrol muy grande de la empresa. Eso también. Entonces, todo eso es la forma en la que, digamos, he venido integrándolo. Pero todo Wow, parte de ahí, de la pirámide de valor. de la pirámide de los valores, que es también algo de lo cual yo creo que las mayores aprendizajes que he tenido en mi vida, que me ha permitido evolucionar, es precisamente conectarme con eso, tenerlo súper claro. Y yo insisto mucho, yo a los líderes con los que interactúo, y lo han escuchado varias veces en este podcast, les hablo mucho de la importancia de tener los valores claramente identificados, los propios, no los de las otras personas, los propios, y en función de eso tomar decisiones. Entonces, supremamente valioso esto que nos dices. Juan, para ti, que eres una persona que lleva más de 25 años de experiencia, como habiendo estado en el mundo corporativo, pero también ahora a cargo de tu propia empresa, ¿qué le dirías a, a un líder que está apenas en el proceso de crecer laboralmente, de asumir esas mayores responsabilidades para que lo pueda hacer de una mejor manera con este componente de espiritualidad? ¿Qué le dirías hoy con todo lo que has aprendido? ¿Qué le dirías? Eh, entonces, primero, que tenga coaching. Eso es lo primero. Uno reconocer que definitivamente necesita ayuda, eso es supremamente espiritual, ¿no? Y a ninguno nos han enseñado a ser jefes. Eso no lo enseñan en la universidad por lo general y es muy importante tener el coaching. De hecho, yo lo tengo con las personas de mi compañía que se están formando para ser jefes porque me pongo en el lugar del otro, soy empático y pues no le voy a demandar algo para lo que no está preparado. O sea, no tiene ningún sentido. Eh, y lo otro es que hay muchos caminos espirituales hoy en el mundo. No sé, miles de caminos espirituales. Yo les recomiendo que seleccionen un camino, o dos, o tres, o incluso sigo varios, que seleccionen un camino espiritual que les ayude a expandir la conciencia, que nos ayude a ver más allá, eh, a que no puedo ser lo que soy hoy, sino que tengo que ser algo más, algo diferente, que me tengo que trabajar, o sea, cómo me trabajo mis, las cosas con las que no estoy cómodo, que no me hacen sentir cómodo en la vida. Todos tenemos retos, que de pronto tengo un problema para ser más empático. Entonces, ¿cómo hago para ser más empático? Pues un camino espiritual me ayuda a eso. ¿Cómo hago para estar menos preocupado, menos tensionado? Un camino espiritual también me ayuda a eso. Hablando de la espiritualidad como algo que está acá, definitivamente, es simplemente un camino que me ayuda a conectarme. Eso es lo que les digo. Eh, eso es, las veces que lo he puesto en práctica durante estos años en los que después de crear mi empresa, cuando mejor me va es cuando más conectado estoy y más meditación estoy haciendo.
Cuando no estoy haciendo tanta meditación, ya entonces no está tan bien, porque pensamos que es el hacer el 1% lo que va a llevar a que pueda lograr mis objetivos. Y de pronto en una meditación me llega esa sabiduría que necesito para poder sacar adelante el negocio y no tener que dedicarle 7 días a la semana, 24 horas. Wow. Juan, si alguien quisiera empezar un camino espiritual, cualquiera que sea, eh, ¿qué recursos, qué información, qué camino, qué idea le podría recomendar en este momento? Y con esto me refiero a, no sé, la lectura de un libro, ver alguna información en un documental. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiera, luego de haberte escuchado, empezar a explorar ese tema de la espiritualidad para liderar mejor en lo que sea que esté haciendo, incluyendo un negocio de finanzas, de banca de inversión o el negocio en el que esté? ¿Qué recursos le recomendarías? Bueno, La Prosperidad Verdadera, creo que es un libro de Kabbalah que podría servir bastante. Am, Hay unos libros de Yogi Vayan también, de Kundalini Yoga, para mente ejecutiva, Executive Mind. Ese me Wow. encanta. Ese de pronto se puede conseguir por Amazon. Ajá. Em, y este, esos serían como los dos libros que recomendaría. Ujú. Luego, bueno, de pronto el de Nicolás Taleb, el del Black Swan, me parece también bastante El espiritual. cisne negro. Ajá. Eh, y luego les recomendaría sí tomar unas clases de meditación. Puede ser cualquier tipo de meditación. Hay meditación zen, trascendental, de todo tipo. Cualquier tipo de meditación que lo ayude a uno a centrarse y desarrollar más la atención. Porque como les dije ahorita, o sea, cuando yo tengo atención me puedo conectar más con el mundo y con los demás. Wow. Libros de Yehuda Bert, el tema del cisne negro, practicar meditación. Y yo quiero hacer énfasis en lo que Juan Manuel acaba de decir hace unos minutos y es, escoge uno y empieza y ve mejorando, a ver qué pasa. Que como también le aprendí a uno de mis mentores, uno no puede mejorar lo que no comienza. Entonces, pues hay que empezar, así sea con una rutina, una lectura, un ejercicio y sobre todo darle vida, o sea, no quedarse como en la teoría, sino en llevarlo a la práctica. Juan, si alguien quisiera, no sé, contactar contigo, saber más de ti, aprender de ti, ¿dónde te pueden encontrar o contactar contigo? Me pueden contactar a través de LinkedIn, ahí estoy, como Juan Manuel Garcés. Ujú. Y me pueden contactar a través tuyo también, Vale, exactamente, no habría ningún problema. Pero bueno, por LinkedIn estoy supremamente conectado. vale, súper, muy bien. ¿Algún mensaje final que le quieras compartir a esta audiencia de líderes que quieren mejorar, impulsar su liderazgo y ser su mejor versión? ¿Algún mensaje final luego de todo lo que hemos Sí, conversado hoy, Juan? sí, sí, sobre todo para los emprendedores. O bueno, lo voy a dar uno a los emprendedores y otros a los que están dentro de una organización en este momento. Para Vale. los emprendedores, hace muchos años, después de que yo renuncié a mi trabajo, si alguien llegaba y me decía, eh, yo quiero renunciar a mi trabajo y quiero emprender empresa, le decía, no saben lo que se están metiendo, por favor no lo hagan. Eh, hoy, hoy digo que vale la pena, precisamente por ese trabajo espiritual, por esa incomodidad, porque eh, es trabajar 3 veces más de lo que trabajaba antes en una empresa o 4 veces más, es el tener muchos más retos. Ujú. Para los que están en una empresa y están siendo líderes, también un mensaje muy grande y es, no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas. Y trabajamos con personas que no podemos ver como máquinas. Tenemos que lograr que esas personas también trasciendan más. Y lo primero que podemos hacer para que esas personas trasciendan más es apasionarlos, incentivarlos,
desarrollarles sus habilidades. Ese es mi principal mensaje, es transmitirles la pasión que cada uno de esos líderes siente por su trabajo, porque pues llegaron ahí seguramente porque sienten pasión por lo que hacen, transmitirles esa pasión a los demás, los beneficios que tiene su trabajo, lo que pueden lograr, lo que pueden hacer. Un mundo de posibilidades que los incentiva a tener mayor deseo. Yo creo que de ahí tenemos que partir para Wow. poder dar cualquier instrucción. Yo no puedo decirle a alguien haga esto o haga aquello sin antes haberlo entusiasmado con lo que tiene que hacer. Wow, wow. Un líder tiene que entusiasmar, tiene que inspirar y eso parte precisamente de tener esa pasión, esa energía, ese deseo de recibir para compartir. De verdad, Juan Manuel, que he disfrutado esta charla de una manera espectacular. Yo Me ha también. resonado muchísimo. Gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y de verdad, de corazón, mi audiencia te lo agradecerá. Yo te lo agradezco en nombre de ellos por compartir que sí es posible tener empresa, trabajar, liderar con la espiritualidad ahí. Eso es parte fundamental de lo que espero que les haya llegado a las personas que nos están escuchando hasta este momento y de verdad muchas gracias por estar acá. De verdad que es un honor tenerte en esta entrevista y a quienes han llegado hasta acá, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Gracias. Bueno, Gracias, Juan. hasta Chao. luego. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodriguez.com/liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.